Imagina despertar mañana y que tu celular no tenga Google, Instagram, YouTube, WhatsApp ni TikTok. Todo bloqueado. Y no es por falta de señal, ¿eh? Es porque el gobierno decidió que no necesitas eso. Pero tranquilo, porque esto es solo el comienzo. ¿Tomaste café hoy? El precio alcanzó picos históricos porque China empezó a consumir a gran escala. La camiseta que usas tiene algodón de allá, el chip del celular pasó por allá, el cargador, los audífonos, la funda. Ya estás dentro de China antes de saber cualquier cosa sobre ella. Hoy vas a conocer el país que construyó el mayor sistema de vigilancia de la historia humana, que sacó a 800 millones de personas de la pobreza en 30 años y que puede estar pagando a influencers para que nunca sepas la verdad sobre él. Vamos a sumergirnos en la China que nadie te muestra y en cómo viven 1.400 millones de personas. Sin ese relato bonito, vas a conocer la China real. La fábrica del mundo. Mira este número. En 1980, el 66% de la población china vivía por debajo de la línea de pobreza. 2/3 de 1.000 millones de personas pasando hambre o casi. Hoy, menos del 1%. Amigo mío, tómate un segundo para procesar eso. No fue en una generación y media que un país sacó a cientos de millones de personas de la miseria. Eso no tiene precedentes en la historia de la humanidad. China pasó de 170 ciudades a más de 700. Construyó 17 megaciudades con decenas de millones de habitantes cada una. Posee el 66% de todos los rieles de tren de alta velocidad del mundo entero. El resto del planeta se reparte el 34% restante entre sus miembros. Y Shenzhen, que en 1980 era un pueblo de pescadores, es ahora el Silicon Valley de China, sede de Huawei, DJI y los drones que reparten comida mientras ves esta basura. Una ciudad que literalmente no existía hace 40 años y que hoy cuenta con más de 17 millones de habitantes. ¿Cómo sucedió esto? Simple. En 1978, China abrió su economía y se convirtió en la fábrica del mundo. Todo Occidente se precipitó allí en busca de mano de obra barata. Nike, Apple, Walmart, tú eliges la empresa. Y China no se quejó. Al revés, tomaba cada centavo, lo reinvertía en investigación y tecnología y superó toda expectativa. Occidente creía explotar a China. China sentía que le pagaban por aprender. ¿Quién tenía razón? Eso quedó bastante claro unos 30 años después, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque todo milagro económico tiene un precio, y el precio de China no se pagó con dinero, se pagó con gente. El precio del milagro. Déjame presentarte la escala de trabajo. 9-9-6, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana, 12 horas al día, 72 horas a la semana. La legislación laboral china establece que la jornada laboral máxima es de 44 horas. Está escrito, hay una ley, hay una firma, pero en la práctica, el 996 se ha convertido en el estándar no oficial para las grandes empresas tecnológicas. Técnicamente ilegal, muy practicado, rara vez castigado. ¿Y sabes quién tiene el descaro de defender eso? Jack Ma, uno de los hombres más ricos del mundo, alguien que jamás se preocupará por el alquiler, aseguró que trabajar en el 996 es una bendición, amigo mío. El hombre con yate y helicóptero llamando a 72 horas de trabajo semanal, una bendición. Y aquí en Brasil, la gente se queja de la jornada 6x1. ¿Qué cosa, no? El fundador de JD.com, Richard Liu, fue más allá. Llamó vagabundos a los que no aceptan. Dijo que ese tipo de persona no es su hermano. Y añadió, soy responsable de las 180,000 familias de mis empleados, por eso no puedo tolerar al 1% que se la pasa perdiendo el tiempo. Fíjate en el razonamiento, el CEO multimillonario usa la responsabilidad con las familias de los empleados como argumento para exigir que esos mismos empleados destruyan su propia salud. Es casi genial lo absurdo que es. Ahora viene la parte que te va a hacer pausar el video y mandarlo al grupo. En diciembre de 2020, una empleada de 22 años de Pinduoduo, una plataforma valorada en más de 200,000 millones de dólares, salió del trabajo de madrugada y colapsó en la acera. Murió 6 horas después. Semanas más tarde, otro empleado de la firma se quitó la vida. Un tercer compañero captó la ambulancia socorriendo a la primera empleada y la subió a redes sociales. ¿Y qué pasó? Fue despedido por fotografiar una ambulancia. Y la respuesta oficial de la empresa, publicada y eliminada poco después porque tuvo mala repercusión. Quien está en el fondo de la sociedad gana el salario arriesgando su propia vida. La eliminaron porque tuvo mala repercusión, no porque pensaran que estaba mal. Solo para que quede claro, una investigación de 2013 mostró que el 98,8% de los trabajadores de TI en China reportaron algún problema de salud. Casi el 100%, amigo mío. Y existe una versión aún más insana que el 996, el sistema 007.
disponible de 0 a 0 horas, 7 días a la semana, sin descanso garantizado. Eso no es un apodo. Es el régimen laboral real de una parte del mercado tecnológico chino hoy en día. La respuesta de la nueva generación: un movimiento llamado Tang Ping, acostarse y no hacer nada. Jóvenes que conscientemente decidieron dejar de correr, rechazan empleos corporativos, no se casan, no tienen hijos y no consumen más allá de lo básico. Una huelga silenciosa, hecha persona por persona. El gobierno lo consideró tan amenazador que intentó censurar el hashtag. Censuró el hashtag de quienes quieren quedarse acostados. Pero oye, si ya te parece fuerte, espera que aún no llegamos a la parte de los niños. La generación sin abrazo. Esto tiene dos lados y ambos duelen por igual. Primer lado, los 67 millones. Según UNICEF, en 2020 había 66,93 millones de niños dejados atrás en China. Hijos de trabajadores que emigraron a las ciudades y no pudieron llevar a sus hijos con ellos. ¿Por qué? Por el Hukou, el registro domiciliario chino. Funciona así. Si naciste en el interior y fuiste a trabajar a Shenzhen, la escuela de Shenzhen no acepta la matrícula de tu hijo sin el Hukou local. Es exactamente como si salieras del interior de Ceará para trabajar en São Paulo y la escuela pública paulista dijera: hijo de nordestino, no estudia aquí. La familia deja al niño dentro, a menudo con abuelos, en 7 millones de casos, solos. Despierta, va a clase, vuelve a casa, calienta su comida, hace tareas, duerme y repite cada día. El buenas noches de los padres llega por videollamada cuando se puede. Los padres regresan 1 o 2 veces al año. Tras años así, cuando los padres regresan definitivamente, sucede algo que los investigadores documentan con una frialdad dolorosa. El niño no los reconoce. El vínculo no se formó. Quien llega a la puerta con un regalo y un abrazo es un extraño, no por un fallo individual, sino porque el sistema fue diseñado para que ese fuera el resultado. Una investigación en prisiones con 2.670 reclusos mostró que el 23% eran hijos de trabajadores migrantes. Aquellos que crecieron sin sus padres tenían mayor propensión a cometer crímenes violentos en la vida adulta. En marzo de 2024, un niño de 13 años fue asesinado en Hebei, presuntamente por 3 compañeros. El caso fue tendencia en redes hasta que las publicaciones empezaron a ser eliminadas. El sistema que tanto le gusta hablar de armonía social y valores familiares creó una estructura que hace matemáticamente imposible que la familia y el trabajo coexistan para quienes están en la base de la pirámide. Ahora el segundo lado. Para quienes piensan que al menos los hijos que se quedan en las ciudades con sus padres están bien, déjame presentarte el Gaokao. Un examen de 2 días, una vez al año, que define en qué universidad vas a estudiar. En China, la universidad define la empresa. La empresa define la vida. Un examen, una oportunidad por año. Cada año, 12 millones de estudiantes hacen esto. La preparación comienza en preescolar. No es una exageración, es literal. Las familias de clase media gastan una parte enorme de sus ingresos en cursos y clases particulares. Algunas escuelas brindan acompañamiento psicológico en la semana de exámenes, pues los colapsos y suicidios son tan frecuentes que son protocolo, no excepción. El detalle clave: la prueba no es igual para todos. Un alumno del interior requiere una nota significativamente más alta que uno de Pekín para entrar en la misma universidad, debido a una cuota regional que favorece a la capital. Niño rural, sin padres, peor escuela, necesita más nota. Niño de capital, con padres, curso privado, cuota favorable. Eso llaman meritocracia. Oye, si te está gustando este contenido, mándaselo a ese amigo tuyo que piensa que China es solo tecnología bonita y aprovecha para suscribirte, porque todavía hay muchas cosas que nadie te cuenta. La política que destruyó familias. En 1980, el gobierno implementó la política del hijo único, un hijo por pareja. La implementación fue obligatoria, con multas severas, esterilizaciones forzadas y abortos tardíos según grupos de derechos humanos. El Estado en la decisión más íntima que una pareja puede tomar. Duró 35 años. En culturas que prefieren hijos varones, quienes cuidan de sus padres, la política creó una presión constante. Si solo se podía tener uno, muchas familias elegían un niño. La tasa de natalidad llegó a 120 niños por cada 100 niñas. Lo natural es cerca de 105. Los expertos estiman de 30 a 40 millones de mujeres que faltan en China hoy. Este desequilibrio ha fomentado redes de tráfico desde países vecinos como consecuencia de décadas de política pública. Surge así el problema 4-2-1, un hijo único que debe ahora mantener a 2 padres y 4 abuelos. Una persona para 6.
Multiplica eso por toda una generación envejeciendo al mismo tiempo y entenderás por qué China tiene un problema demográfico que no tiene una solución rápida. Pues bien, ahora viene la parte que es casi cómica si no fuera trágica. El gobierno que multó, esterilizó y forzó abortos para tener menos hijos, ahora ofrece dinero, licencia de maternidad extendida y apartamentos subsidiados para tener más hijos. En 2023, la tasa de natalidad alcanzó el mínimo histórico en China. En 2022, por primera vez en décadas, la población comenzó a disminuir. El país que planeó cada detalle de su propio ascenso no planeó lo suficiente para esto. 700 millones de ojos. ¿Conoces Skynet, ese sistema de IA de Terminator que se salió de control y decidió acabar con la humanidad? El sistema de vigilancia unificado de China se llama oficialmente Skynet. No fue un descuido, no fue ironía, fue una elección. Eso por sí solo ya te dice algo sobre la autoconfianza de quien bautizó ese sistema. Ahora prepárate para los números, porque son de esos que te hacen parar y volver a leer. 700 millones de cámaras repartidas por todo el país. 5 cámaras por cada 10 personas. No cruzas una calle, no entras en un edificio, no compras un bocadillo en la esquina sin ser grabado, probablemente por más de una cámara al mismo tiempo. Y no son cámaras comunes, no. Reconocimiento facial con un 98,5% de precisión, más preciso que cualquier humano. Ah, pero yo me pongo una mascarilla. No hay problema, el sistema te reconoce por la forma en que caminas. Reconocimiento de marcha. Cada persona tiene un patrón de marcha único. La cámara aprende y te identifica con capucha, mascarilla, incluso de espaldas. Es en serio. La IA sigue analizando el comportamiento en tiempo real. Se detuvo demasiado tiempo en una zona sensible. Alerta. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que está bajo vigilancia? El sistema lo registró. ¿En zona de protestas? Ya estás en nuestro punto de mira antes de hablar. En 2022, con los confinamientos por COVID, ¿sabes por qué salieron a las calles? Hojas de papel en blanco. Papel vacío, sin una palabra, porque cualquier cosa escrita sería motivo de arresto. El papel en blanco decía, tendría algo que decir, pero ustedes saben lo que pasa. El gobierno entendió el mensaje. Las cámaras identificaron los rostros. La semana siguiente, parte de esas personas recibió la visita de la policía en su casa por sostener papel en blanco. Deja que eso asiente un segundo. WeChat cierra el cerco. No es solo una app, es donde 1.400 millones de personas chatean, pagan alquiler, agendan citas médicas, multas, comida o ven avisos escolares. Todo en un entorno monitoreado por el Estado. Está en los términos de servicio, no es conspiración. VPN, Google, Instagram, YouTube, WhatsApp, bloqueados. La VPN es técnicamente ilegal, pero el gobierno hace la vista gorda ante su uso discreto. El mensaje implícito: puedes transgredir en silencio. Si la usas para hablar con periodistas u organizar protestas, el mismo gobierno que parecía no ver sabrá exactamente dónde estás. La ilegalidad no es un error, es una característica. Ese es el sistema para la población en general. Ahora te voy a mostrar lo que sucede cuando se dirige contra un grupo específico. El sistema salió de China. Todo lo que hemos visto hasta ahora, las cámaras, el algoritmo, el papel en blanco, puedes estar pensando, bueno, ese es un problema de quienes viven allá. Déjame quitarte ese consuelo porque ese sistema no se quedó en China. Fue empaquetado, etiquetado y vendido al mundo con manual de instrucciones, soporte técnico y financiamiento del gobierno chino. Empresas como Huawei, Hikvision y Dahua exportaron paquetes completos de vigilancia, cámaras, reconocimiento facial y control de Internet a más de 22 naciones africanas. Venezuela, Ecuador, Pakistán. Y en algunos de esos lugares, la tecnología fue instalada en una semana y a la semana siguiente ya se estaba usando para identificar y arrestar a opositores políticos. Documentado, con nombre, con fecha, con dirección. El algoritmo que nació para monitorear a trabajadores de fábricas en Shenzhen, hoy vigila a disidentes políticos en 4 continentes y fue entregado con una sonrisa, un apretón de manos y un contrato a largo plazo. Pero oye, espera, porque ahora la cosa está más cerca de ti de lo que imaginas. Toma tu celular. ¿Tienes TikTok instalado? La empresa matriz de TikTok es ByteDance, con sede en Pekín, y está sujeta a las leyes de China que obligan a entregar datos al gobierno cuando el gobierno lo solicita, sin explicaciones ni orden judicial. Si el gobierno lo pide, la empresa entrega.
En 2024, el jefe del Servicio de Inteligencia de Canadá no es un bloguero, no es un youtuber, es el director de inteligencia de un país, declaró en una entrevista oficial que los datos recolectados por TikTok están disponibles para el gobierno chino. Punto. El gobierno estadounidense se lo tomó tan en serio que aprobó una ley exigiendo que ByteDance vendiera TikTok o sería prohibido en Estados Unidos. La justificación: riesgo para la seguridad nacional. Ahora piensa conmigo, ¿qué sabe TikTok sobre ti? Tu rostro, porque la app accede a tu cámara, tu voz, tu ubicación en tiempo real, los videos que te detuviste a ver, los que saltaste en 2 segundos, la hora en que te despiertas, cuando duermes, las otras aplicaciones que tienes instaladas. Es el perfil de conducta más detallado que existe y lo entregaste gratis por videos de humor y tendencias. Pero ¿sabes cuál es el detalle que cierra el argumento? El TikTok fuera de China está lleno de bailes, comedia y contenido adictivo diseñado para que deslices la pantalla por horas. El TikTok que existe dentro de China, llamado Douyin, limita el uso a 40 minutos por día para menores de edad y prioriza contenido educativo y patriótico. La misma empresa, 2 productos completamente diferentes. Uno para adentro, otro para afuera. Mientras que los niños chinos tienen el tiempo de pantalla limitado por ley, los niños del resto del mundo se quedan en la app hasta la medianoche. ¿Coincidencia? Puede ser, pero convengamos que es una coincidencia bastante conveniente. La verdad tiene patrocinador. Ya viste ese video, ¿verdad? Influencer extranjero en China, todo maravilloso, todo futurista, todo perfecto. Nunca una crítica, nunca una sombra en el paraíso. Parecía orgánico, parecía genuino. Probablemente no lo era. El Partido Comunista Chino tiene una directriz oficial llamada, sin ningún rodeo, contar bien la historia de China. No es teoría. Es un programa documentado, público, de reclutamiento de influencers extranjeros. ¿Qué ofrece? Visados facilitados, viajes pagados, eventos exclusivos y dinero. ¿Qué espera a cambio? Contenido positivo. Nunca aparecen los 67 millones de niños durmiendo solos. Nunca el empleado muerto por exceso de trabajo a los 22 años. Nunca el papel en blanco. Nunca Xinjiang. China encarcela a más periodistas que cualquier otro país del mundo, más que Rusia, más que Irán. El periodista Dong Yuyu estuvo 7 años preso. El crimen: almorzó con un diplomático extranjero. La acusación: espionaje. Almorzó con un diplomático. 7 años. Pero te voy a dar el contrapunto que la mayoría no se atreve a dar, porque este canal no es de narrativas fáciles. Occidente subcontrató la producción a China durante décadas y se benefició de cada hora de trabajo mal pagado. Las mismas democracias que hoy critican la vigilancia china tienen sus propios historiales coloniales y el programa PRISM de la NSA, expuesto por Snowden en 2013, monitoreaba las comunicaciones de medio mundo sin pedir permiso. La indignación por Xinjiang convive con el silencio sobre el cobalto del Congo, necesario para las baterías de los celulares que todo el mundo usa. Eso no hace que lo que sucede allí sea menos real, hace que la conversación sea más honesta de lo que la mayoría está dispuesta a tener. El Plan 2049, centenario de la fundación de la República Popular China. Meta oficial: ser la mayor potencia económica, tecnológica y militar del mundo. Eliminar la huella de carbono, exportar tecnología a todos los rincones, convertir el yuan en la moneda de referencia global. Parece ambicioso y lo es. ¿Tomaste café esta mañana? Pues sí, el precio del café alcanzó picos históricos en los últimos años. Uno de los motivos documentados es que China simplemente empezó a gustar del café de especialidad. 1.400 millones de personas cambiando un hábito de consumo impacta directamente en el precio de tu cafecito aquí en Brasil. Si eso pasa con el café, imagina con energía, soja, mineral, chips, con cualquier cosa que producimos y ellos compran. Pero espera, porque el café es solo el comienzo. En noviembre de 2024, hace pocos meses, China inauguró el mayor puerto de aguas profundas de la costa oeste de América del Sur. Está en Chancay, en Perú, a 80 kilómetros de Lima. Una inversión de $1.300 millones, operado por una empresa estatal china, con un contrato de concesión exclusiva por 60 años. 60 años, mi amigo. Un bebé que nace hoy en Perú estará en la tercera edad cuando ese contrato termine. Y el general del Comando Sur de Estados Unidos, cuando fue cuestionado sobre esto en el Congreso estadounidense, dijo que China está, y usó esta expresión exacta, en la línea de las 20 yardas de nuestro territorio, peligrosamente cerca. En una traducción libre, ya existen planes para un ferrocarril que conecte ese puerto con Brasil para exportar nuestra soja directamente a Shanghái sin pasar por el Canal de Panamá. Conveniente, ¿no? Pero Perú todavía está lejos. Vamos a hablar de lo que está aquí dentro. State Grid, una empresa del gobierno chino, es hoy una de las mayores operadoras de transmisión de energía en Brasil.
En abril de 2024, en el Palacio del Planalto con el presidente Lula, se firmó el mayor lote subastado de energía en la historia del país. 8.100 millones de reales. Una línea de 1.500 kilómetros por Maranhão, Tocantins y Goiás. Y hay más. CTG, la misma empresa estatal china que construyó la represa que desplazó a 1.300.000 personas en China, opera 17 centrales hidroeléctricas en Brasil, incluyendo Ilha Solteira y Jupiá en São Paulo. En total, los proyectos de las empresas estatales chinas en infraestructura y energía en Brasil ya superan los 280.000 millones de reales. 280.000 millones. En 2024, Brasil fue la economía emergente que más atrajo inversión china en todo el mundo. Un récord histórico. Entonces, cuando alguien diga que el Plan 2049 es algo lejano, que sucede al otro lado del mundo, mírala y pregúntale, ¿lejos cómo? ¿Como la línea de transmisión que enciende la luz de tu casa? ¿Como el puerto en Perú con contrato hasta 2084? ¿Como la aplicación que tus hijos usan para ver videos antes de dormir? China no está viniendo a Brasil. China ya está en Brasil, y mientras nosotros cambiamos de gobierno cada 4 años discutiendo los mismos problemas de siempre, ellos ejecutan un plan de 50 años con la disciplina de quien no tiene elecciones de las que preocuparse. Así que vamos a cerrar con la pregunta que quedó desde el principio. China sacó a cientos de millones de personas de la pobreza en 30 años. Hizo lo que ningún otro país logró en la historia en tan poco tiempo, pero lo hizo con 67 millones de niños creciendo sin sus padres, con trabajadores muriendo por exceso de trabajo a los 22 años, con cámaras que reconocen tu forma de caminar, con algoritmos que identifican la etnia por la forma del rostro, con una aplicación en el celular de tus hijos, entregando su perfil al gobierno de otro país. La pregunta no es si China es buena o mala, esa es demasiado simple para una realidad demasiado compleja. La pregunta es, ¿quién pagó el precio de este milagro? Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con eso? Esa respuesta solo la tienes tú. Mándale este video a ese amigo tuyo que solo vio la China de los videos bonitos o al otro que ve todo en blanco y negro. Los dos necesitan ver esto. Comenta China Real para que yo sepa que llegaste hasta aquí y ahora mira este superdocumental que está apareciendo en la pantalla, ¿vale? Gracias, gente, y hasta la próxima.